¿Alguna vez has pisado un Lego descalzo y te ha dolido el pie? Pues prepárate para imaginar cómo le ha de doler a ese Lego el ser pisado. Imagínate ser tan pequeño como una simple pieza de Lego y que un horrible titán hecho de carne y huesos te pise. No sufres de muerte ni de dolor, porque estás hecho de plástico, pero sufres eternamente el ser humillado y menospreciado. Tu mente es consciente, mas tu cuerpo es inamovible. Solo lo pueden mover los demás a su propia voluntad. Eres esclavo de ser el juguete y el disfrute de alguien más. Pero ahora imagínate que después de ser pisado, mordido y desarmado, puedes al fin moverte libremente, ser dueño de jugar con quien quieras. ¿Qué le harías a aquellos que jugaron contigo de maneras tan mórbidas y brutales? SCP-387. La Fundación SCP es una fundación centrada en la investigación de ocurrencias paranormales. O sea, que no son normales. Fundada en 1875 por un grupo totalmente desconocido de integrantes, se ha posicionado en las sombras de la sociedad con el objetivo de protegernos de aquellas cosas que no podemos ver o incluso de nuestros propios juguetes. Dentro de la instalación SCP han de haber criaturas y actividades que quizás ni siquiera caben dentro de lo que somos capaces de pensar. Pero después de todo esto, se encuentra incluso una simple minifigura de Lego de 3 centímetros, que quizás es más peligrosa de lo que piensas. Él es Thomas Richardson, un pequeño niño hijo del agente H, miembro de la organización SCP. Thomas era un niño un poco caótico y desordenado. Su padre solía no saber cómo tratar con aquel niño, optando simplemente por consentirlo y abandonarlo, dejándolo solo en casa junto a su pobre madre, Agustina Dranovich, conocida por sus vecinos simplemente como la señora Richardson, quien la pobre tenía que hacerse cargo de los ataques de llanto e ira que tenía su hijo. Un día, el niño Tommy se despertó con el capricho de tener un set de Lego, exigiéndole a su madre durante todo el día que le compre el dichoso set. Simultáneamente, el agente H debía tomar un viaje en tren desde las instalaciones de SCP a un lugar desconocido para el público general. Simplemente una misión más para este agente. Le dijeron que debería investigar una anomalía que estaba surgiendo en el bosque de Asenberg, en Rusia. En el viaje, el agente H se quedó dormido, pero tuvo un sueño muy extraño. Una especie de visión más que un sueño, documentado por él mismo. Soñé lo mismo que estaba pasando en casa. Mi esposa gritándole a mi hijo que se callara, que ella no le iba a comprar ningún Lego y que si seguía así ella lo iba a abandonar. Me desperté sudado y llamé a mi esposa. Ella me dijo que estaba todo bien en casa, que el niño había pedido un Lego, pero al parecer ya se le había pasado. Si ella decía eso, ella le había hecho algo a Tommy. Quizás nunca los debí dejar solos. Para la suerte del agente H,
Un niño sentado cerca de él en el tren se levantó para ir al baño y de su bolsillo cayó justamente una minifigura de Lego, perfecta para darle un regalo a su hijo al volver a casa. El SCP, al descubrir que el agente H poseía ya una minifigura de Lego, decidió cancelar su misión, ya que era justamente lo que necesitaban. El agente H, al llegar a la puerta de su casa, se dio cuenta que se hallaba la policía fuera de la misma. Entró corriendo a la casa y al parecer ya era muy tarde. Agustina Isabela Dranovich Ivanovsky, de 41 años, había fallecido en un accidente doméstico. El agente H lloró la muerte de su esposa, pero a su hijo Tommy parecía no importarle. Tommy estaba feliz jugando con una minifigura de Lego en el sofá de la casa. Pasaron los días y el agente H se tuvo que quedar en casa para cuidar a su hijo, quien parecía ser muy distinto. Ya no era desobediente ni desordenado, y ahora tenía 2 Legos. Lo que era raro para el agente H era el no saber de dónde el niño había sacado el primer Lego y por qué parecía tan apegado a las minifiguras de plástico. Un día, Tommy invitó a casa a su vecino, un niño llamado Morgan French, quien jugó con los Lego de una forma un poco brusca, algo que parecía no gustarle mucho a Tommy. Al día siguiente, el agente H salió a la calle y se topó con la perturbadora noticia de ver a policías fuera de la casa del joven Morgan. Morgan Alan French Dwarf, de tan solo 8 años, había fallecido en un accidente doméstico. Aterrado, el agente H agarró a los pequeños Lego de su hijo en contra de su voluntad. Tommy, llorando y gritando, golpeó y arañó a su padre para que no le hiciera nada a sus minifiguras. El agente H, en su psicosis, decidió encerrarse en el baño con los Lego en la mano, mientras Tommy gritaba y golpeaba la puerta al otro lado. H iba a tirar los Lego al water, hasta que, según la leyenda, uno de ellos dijo: ¿de verdad vamos a hacer esto? Somos los únicos que hemos hecho realmente felices a tu hijo, y él es el único que nos ha tratado con cariño y aprecio. Tu esposa y el niño Morgan merecían morir. Por eso nos deshicimos de ellos, y si es necesario, nos desharemos de ti también. En ese momento el agente H escuchó detrás de la puerta algo muy fuerte. La abrió y se dio la perturbadora cuenta de que su hijo ya no estaba más, pero habían algunas piezas de Lego a su alrededor. En ese momento llega el agente 34928447, quien le dice que no se preocupe por su hijo, que él estará bien y ellos se harán cargo, requisando así ambas minifiguras
de Lego. En la madrugada de ese mismo día, el agente H no podía dormir. Sabía que algo malo estaba pasando y le tenía miedo hasta a su propio jefe. Pero se dirige así a las oficinas de SCP, solo para darse cuenta de que todo fue destruido. Todo, menos una carta que decía: debes continuar tu misión, agente H. Así que H regresó en su viaje al bosque de Heisenberg. Al llegar, se da cuenta que muchos niños están caminando hacia el núcleo del bosque, hipnotizados, dirigiéndose hacia una gran pirámide hecha de algo que no parece ser Lego. Se siente húmedo. Los árboles no son de madera. El pasto no es verde. Y el agua del río no es translúcida, sino roja. Tu hijo será el único niño que jugará con nosotros. Dale las gracias, porque no los mataremos a todos. Solo a los que jugaron mal con nosotros. Ahora por fin nos toca jugar con ustedes. Y el último H, el último eras tú. Harrison Jonas Richardson Ibrahimovic, más conocido como el agente H, falleció en desconocidas circunstancias. Según la declaración oficial del SCP, lo que ellos no querían decir era que el agente H era un sacrificio necesario para acabar con la anomalía. Acabar con el SCP-387. El FBI negó el hecho completamente, negando la existencia de una pirámide de carne humana o de Lego con vida. Pero el internet se ha encargado de llevar la realidad a flote. Así que cuidado con tus Lego. No les hagas nada que no te gustaría que te hicieran a ti. Chavales, evidentemente todo lo que les acabo de contar es mentira. El SCP es una fundación que sí existe, una fundación de loquitos por ahí en internet. Y el SCP-387 es una historia de esta fundación, comillas, fundación de internet más. Escribí una historia para este bonito especial de Halloween. Así que feliz Halloween a todos, espero lo hayan pasado genial. Realmente, si eres un pobre niño en la audiencia que viendo esto se asustó, nada de esto es real. Todo lo que mires en internet que te pueda llegar a dar miedo es mentira. Solo es gente que trata de entretener haciendo un poco de contenido. Créeme que tus Legos no te van a hacer nada, porque yo sé que tú los tratas súper bien con lo caros que son. Así que bueno, gente, recuerden seguirme en Instagram, TikTok y unirse sobre todo al servidor de Discord. Todos aquellos links en la descripción. Y feliz y perturbador Halloween.